uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros en esta preciosa noche de reunión y de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Complacido nuevamente de estar en esta plataforma. Como en muchas ocasiones lo he dicho, se siente un gran privilegio, pero uno en el corazón, en el fondo de su corazón, sabe que es un privilegio inmerecido, que estamos aquí solamente confiados en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, por su llamado, por obediencia a Él, es que nos colocamos aquí enfrente a compartir de lo que Él nos ha dado en esta noche con mis hermanos y mis hermanas. Mis hermanos, hace poco más de un mes fue la última vez que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. En esa ocasión compartía la segunda parte de un tema que denominamos No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y en las dos prédicas hablábamos de las características, bíblicamente hablando, de nuestro adversario. Lo analizábamos por la palabra, cuál era su carácter de maligno, de mentiroso, de homicida. Y en la segunda parte tratamos de centrarnos en lo que bíblicamente serían algunas de las armas para enfrentarlos. Hablamos, recuerdo bien ampliamente, acerca del arma de la palabra de Dios, cómo se le resiste con la palabra, cómo Jesucristo, cuando fue tentado y fue atacado, Él se defendió con la palabra. Hablamos también del arma poderosísima de la oración. Y de último, no alcanzamos a cubrir la totalidad, pero mencionamos acerca de un arma de la que poco se habla, porque tal vez no se le considera como un arma. Y hablábamos del perdón. Los que estuvieron hace poco más de un mes en ese servicio de viernes recordarán que se hablaba del perdón como arma espiritual. Y precisamente ese es el título de el compartir en esta noche. Si estás tomando apuntes, puedes colocar a manera de título el perdón como arma espiritual. Ustedes dirán, pero hermano, el perdón como arma, si nosotros cuando no conocemos a Cristo tenemos esa palabra como el perdón como símbolo de debilidad. Y en muchas ocasiones yo llegué a decirlo, y tal vez algunos de ustedes también, que te perdone yo. No, que te perdone Dios. Yo no soy tan tonto para perdonar, porque tenemos en nuestra mente natural, antes de que el Señor nos revele sus misterios, la idea de que perdonar es un acto de debilidad, según la mente humana. Y si ese fuera el caso, si la mente humana tuviese la razón, que no la tiene, pero si la tuviese, de todos modos Dios dijo en una ocasión que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces vamos a asumir que sí es algo de debilidad, pero eso lo escogió Dios como arma poderosísima para avergonzar a cualquier diablo que se quiera interponer en la relación nuestra con el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar del perdón como arma espiritual. Ahora, hermano, ¿por qué escogió el perdón, mi hermano? Yo le escuchaba alguna vez a un predicador que decía que el perdón es la palabra más preciosa, más hermosa en cualquier idioma. Y ese predicador hablaba varios idiomas, o sea que conocía la palabra perdón en otros idiomas, en inglés, en francés, en suajili, en hebreo. Y él decía que era la palabra más preciosa, perdón. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué la palabra perdón por ese predicador es considerada la más preciosa? Entonces uno se pone a analizar y dice, bueno, ¿cuáles son los resultados o las consecuencias que emanan cuando una persona perdona o cuando recibe perdón? Y bíblicamente hablando, tú encuentras el siguiente vocabulario asociado con el acto de perdonar y de recibir perdón.
tú encuentras reconciliación, tú encuentras paz, tú encuentras entendimiento, tú encuentras compañerismo o encuentras comunión, encuentras armonía, unanimidad y una serie de términos que tú dices, sí, cierto, todo esto es bueno. Y hay veces tú piensas, ¿cómo le hace falta esto a la sociedad actual? ¿Cómo le hace falta esto a Barranquilla? ¿Cómo le hace falta esto a mi familia? ¿Cómo le hace falta esto a mi barrio? ¿Cómo le hace falta esto a los compañeros de trabajo? Falta paz en nuestras comunidades, falta reconciliación, falta comprensión, falta compañerismo. Y todo eso está asociado con el perdón. Ahora, de la misma manera tú podías asociar algunos términos al hecho de no perdonar o de no recibir perdón. E igual en la Biblia abundan las palabras y los términos asociados a la falta de perdón. Escucha estos: amargura, resentimiento, contención, pleitos, división, odio, guerra, y pare de contar. Entonces, ¿será este un tema importante, mi hermano? Que si ante la ausencia de perdón, de recibirlo y de darlo, se desprenden esta cantidad de fuerzas negativas, y ante el acto de recibirlo y de darlo, se desprenden también cosas bien positivas como la paz, como el gozo, como el amor. ¿Será un tema importante? De hecho, el nombre que Dios le dio a este ministerio se llama Ministerio de la Reconciliación. Tú lo sabes, ¿cierto? Y eso no fue un capricho de nuestro pastor. Eso está registrado en la segunda carta a los Corintios, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. He aquí la importancia del tema que yo he sentido traer por el Espíritu en esta noche. El perdón. En toda la noche vamos a ver 3 pasajes, a estudiar 3 pasajes. En todos 3, ese es nuestro Señor Jesucristo, el que está aquí en esta noche, explicándonos acerca del perdón. Y el primer pasaje al que quiero que me acompañes es a Mateo capítulo 6. El contexto es el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6. Pasajes conocidos, pero el Señor va a captar nuestra atención a ciertos puntos que hay veces pasamos por alto o leemos corriendo. Mateo capítulo 6, el Señor está hablando acerca de la importancia de la oración y de cómo debemos orar. 6, versículo 9, ¿estamos allí? Dice, vosotros hermanos, pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Verso 12, importantísimo. Y perdónanos nuestras deudas, entiéndase por deudas ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y por lo general paramos ahí, ¿cierto? Pero no vamos a parar ahí. Sigue el versículo 14 y el 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15, más, ese más entiéndase como pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor, dando instrucciones acerca de la oración, señala varios segmentos en una oración bien estructurada, bien guiada por el Espíritu, donde tú le das gloria a Dios, donde tú pides por su voluntad, por el establecimiento de su reino, pides por pan, el sustento, pides para que te guarde del mal, te libre de la tentación.
Y de todos esos segmentos, Él escoge uno solo para añadir un comentario. Y tú sabes que nuestro Dios no desperdicia palabras. Cuando Él abre su boca para hablar es porque eso que va a decir es relevante y es importante. Y Él no hizo ningún comentario adicional a esta estructura y a todos los segmentos de la oración, sino al punto del perdón. Sí lo leíste en el 14, ¿cierto? Si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces nuestro Padre nos perdonará a nosotros, las nuestras. Si no los perdonamos, Él no nos va a perdonar. Entonces, esto lo digo para resaltar la relevancia del tema, porque es un comentario adicional de Jesucristo y en ese comentario Él señala la medida o la proporción en la que nosotros debemos esperar que Dios nos perdone. Y la medida es la misma con la que nosotros perdonamos a la gente que nos ofende. Llámese hermano, llámese tío, llámese papá, llámese padrastro, llámese cuñado, llámese compañero de trabajo, llámese jefe, llámese vecino, primo, hermano. Cristo dando instrucciones, el que está aquí en esta noche, si tú quieres que Dios te perdone tus ofensas de manera completa, de manera completa tú tienes que perdonar al que te ofende, al que te hiere, al que te defrauda, al que te lastima. Tú dirás, pero eso no es justo, hermano. ¿Cómo voy a perdonar yo a alguien que me lastima a mí, que no se merece el perdón? Bueno, en el transcurrir de la disertación vas a ver que no lo haces tanto por el bien de la otra persona, aunque la otra persona se va a beneficiar, pero lo haces más por el bien tuyo. Porque Dios está interesado en tu bien. Y no podemos hablar de injusticia porque el que está dando las instrucciones aquí es el Dios al que llamamos justo. El único que es justo, porque dice la palabra que no hay justo, ni aún uno, solamente Dios. Entonces, antes de saltar a la conclusión, pero es que no es justo porque si tú supieras lo que me hicieron, si tú te enteraras de lo que si yo te contara, ¿cómo me vas a pedir que perdone? Bueno, no soy yo. Es el Señor el que inspiró esta palabra, al que nosotros le llamamos Señor. Ese es el primer pasaje. La medida en la que tú puedes esperar que Dios te perdone es la misma medida en la que tú estás dispuesto a perdonar al que te ofende. Si no estás dispuesto a perdonar, si el corazón lo tienes duro y dices, no, yo no perdono, yo lo que sea, pero no perdono. Bueno, tampoco esperemos que Dios nos perdone a nosotros cuando nos vayamos de narices, que es bien a menudo, entre otras cosas. Segundo pasaje para esta noche. Marcos, también el Evangelio, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, no debe ser muy difícil llegar, es el siguiente libro. Verso 24. Este también es un pasaje que nosotros leemos y nos detenemos en cierto punto. Hoy no nos vamos a detener en el punto que normalmente nos detenemos, sino vamos a seguir. Marcos capítulo 11, verso 24. ¿Estamos allí? Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cierto que quedamos hasta ahí siempre? Cuando queremos enfatizar de que hay que tener fe cuando uno ora, cuando uno le pide al Señor, y ahí dejamos. Pero vamos a seguir lo que dice el siguiente versículo, el 23. Dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice tu Biblia? Perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Para qué? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Viste cómo se conecta ahí la capacidad tuya de tener fe con el perdón que tú estés dispuesto a ofrecer o a recibir? Eso no lo notamos si no leemos todo el contexto. O sea, la fe no se produce en el vacío. Hay toda una obra que el Señor que está haciendo y demanda perdón para que tu capacidad de fe también aumente. Eso explicaría en algunas ocasiones, no en todas, en algunas ocasiones por qué algunas oraciones no son respondidas. Porque llegamos a, no, yo tengo fe, yo creo, yo me pongo de acuerdo con mi hermano, con la congregación, me pongo de acuerdo con el pastor, vamos a pedir por esto, vamos a pedir por lo otro. Pero se nos olvida que cuando estemos orando,
tenemos que escarbar, escudriñar el corazón a ver si hay falta de perdón, a ver si hay amargura, a ver si hay odio, a ver si hay resentimiento, si hay deseo de venganza. Y si lo descubrimos, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Y entonces nuestro Padre perdona y nos hace que podamos recibir lo que estamos pidiendo, aquello por lo que estamos pidiendo. Hermano, eso parece muy severo. Aquí dice, perdona vuestras ofensas. Y yo soy un cristiano recto, un cristiano vertical. Yo no ofendo a nadie. Al contrario, yo parece que tuviera un imán para atraer a la gente, para que la gente me ofenda a mí. Yo tengo la sangre dulce para atraer gente que le gusta ofender y maltratarme y me hacen bullying aquí. Y mi mamá no gusta de mí y mi papá tampoco. Yo no ofendo a nadie, esto debe ser para otro. Bueno, tal vez nosotros pasamos por temporadas en la vida en que parece que todo el mundo nos las tuviera, ¿cómo será el término? Velada. Es lo que dicen, dedicada. Es decir, parece que todo el mundo conspirara para hacernos sentir mal y ofendernos. Hay veces es cierto, hay veces es producto de nuestra imaginación y de los deseos engañosos. Pero no podemos llegar a decir que nosotros nunca ofendemos. El pastor recientemente mencionaba una anécdota o una historia donde alguien le decía, yo tengo 25 años que no peco. Bastante tiempo, 25 años. Tú comparas eso con la vida tuya cristiana y tú dices, pero ¿cómo habrá hecho? ¿Cómo habrá hecho 25 años? Pero mira que no son cosas mías y no es apología al pecado. Dios sabe cuando le fallamos cómo nos duele. Pero de que ofendemos, ofendemos. Vete a la carta del apóstol Santiago y verás algo. Santiago capítulo 3. No, yo no ofendo, yo me cuido de lo... Hermano, uno se cuida, pero ven a ver lo que dice este pasaje, el capítulo 3 de Santiago. Santiago capítulo 3, verso 2. ¿Estamos allí? Dice, porque algunos... ¿Quiénes? Todos que ofendemos muchas veces, y se está incluyendo Santiago, el hermano en la carne del Señor Jesucristo. Todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Tal vez de los 25 años sin pecar, de pronto ya alcanzó esta estatura. Tampoco estamos citándolo para hacer broma o sorna de él. Pero llama la atención que Santiago, que caminó con el Señor, que era hermano del Señor, biológicamente hablando, era hermano del Señor, dice que todos pecamos y se incluyó él no se excluyó, todos pecamos. Mira lo que dice Eclesiastés. Devuélvete al Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7. Y vamos entendiendo por qué es que Dios demanda que nosotros perdonemos, porque nosotros estamos de pronto encabezando la lista de los que más ofenden. Y solamente notamos es cuando nos ofenden a nosotros, cuando nos hieren a nosotros, cuando nos defraudan a nosotros, cuando nos calumnian a nosotros. Pero se nos olvida que nosotros también tenemos de eso. Y que nosotros también en más de una ocasión incurrimos en eso. Y Dios dice, bueno, tú pides justicia y no estás dispuesto a perdonar, entonces yo tampoco te perdono a ti. Mira lo que dice Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 20. Ya llegamos. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si la Biblia dice que no lo hay, lo habrá. Pero lo que dice Romanos 3, no hay justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Bueno, esto lo corrobora. Mira el verso 21. Tampoco apliques tu corazón, es decir, no te dejes ofender, no le prestes mucha atención a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. ¿Por qué? Porque tu corazón sabe, hermano, tu corazón sabe, y el mío también, que tú también y yo también dijimos mal de otros. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Hermano, el pasaje de Marcos que acabamos de leer, donde Jesús dice que cuando estemos orando tenemos que revisar y perdonar si tenemos algo contra alguien. Algo contra alguien.
Algo es lo que sea, ahí entra todo. Contra alguien, cualquier persona que sea. Es una obligación que Cristo nos impone y hay veces la ignoramos, abiertamente la ignoramos. Decidimos no tomarla en cuenta, pero es una imposición que el Señor nos hace, una responsabilidad que nos hace de que tomemos la iniciativa para perdonar a aquellas personas que nos dañaron, que nos defraudaron, que nos ofendieron. Él no está diciendo ahí, espera que vengan donde ti a que te pidan perdón, espera que reconozcan que te ofendieron, que te agravaron, y entonces sí perdona. Él dice, no. Toma tú la iniciativa y perdona. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a ir donde la persona, cada quien con la que tú te sientes resentido o resentida, y decirle, mira, yo tenía un resentimiento contigo así y así. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. En el secreto de tu habitación, de tu aposento, en el secreto con el Señor, tú tomas la iniciativa y tú perdonas. Señor, yo perdono a fulano de tal. Padre, tú sabes que me decepcionó, tú sabes que yo puse mi confianza en él, puse mi confianza en ella. Eso que hizo no se le hace a un amigo, Señor. Eso que hizo no se le hace a una madre. Eso que hizo mi hija no se le hace a un padre. Eso que hizo mi tío. Pero, Señor, tú me mandas y tú eres mi Señor. Yo la perdono, Padre. Yo libero perdón sobre ella para que tú perdones todos los errores que yo haya cometido, las ofensas que yo haya cometido y que siga cometiendo. De las que soy consciente y de las que no soy consciente. Creo que es el salmista que dice, que le pide al Señor que lo libre de los errores que le son ocultos, ¿cierto? Hay veces es la palabra la que te tiene que decir, como esta noche, que todos ofendemos muchas veces para que tú lo creas. Porque si te lo señala tu hermano, si te lo señala tu papá, tú no crees. Tú dices, no, es que él no se la lleva bien conmigo. No, pero esta noche es la palabra. El que está aquí, él sí se la lleva bien contigo y quiere tu bien y por eso te está señalando estas cosas. Entonces en ese versículo 24 de Marcos, no lo busques porque sé que estás en Eclesiastés, dice, si tú tienes algo, o sea, lo que sea, contra alguien, cualquiera persona, perdona. Perdona. La pregunta y el desafío que vino a mi vida cuando estaba preparando esto es, ¿qué tan a menudo tomamos en cuenta esta instrucción cuando estamos orando? Y por la gracia de Dios aquí se eleva bastante oración. En cada servicio hay oración, hay servicios que son exclusivos para la oración y para el ayuno, hay intercesión, pero yo decía, Señor, ¿qué tan a menudo tenemos en cuenta esto? Y no te voy a compartir públicamente la respuesta que me vino, pero cada quien le hará la misma pregunta al Señor y obtendrá su propia respuesta. Tú puedes decir, sí, mi hermano, pero es que si tú supieras lo que me hicieron a mí, si tú conocieras a mi tío, si tú conocieras a ese jefe que yo tengo, lo que es capaz de hacer y lo que me hizo, uno puede que yo no lo conozca, es cierto, personalmente. Pero si ese jefe, si ese tío, si esa mamá tuya, si quien sea, que tú sientes que te ha ofendido, es de aquí, de este planeta Tierra, créeme que algo yo conozco de él o de ella. Porque viene por la línea de Adán y tú y yo no somos ajenos a lo que uno trae en el primer nacimiento y de lo que Adán es capaz de hacer. Hermano, pero si nosotros no conocimos a Adán, sí, pero tú y yo lo conocimos ¿en quién? En nuestros abuelos, en nuestro papá, en nuestros tíos. En ti mismo tú reconoces a Adán en tu primer nacimiento, ¿sí o no? Tú sabes de qué es capaz. ¿Por qué te sorprende que tu jefe sea de esta manera o de otra manera o que el vecino se porte así o asado? Si tú sabes el potencial que hay de destrucción que hay en Adán después de la caída, que hay en ti, que hay en mí, cuando no hemos nacido de nuevo. Hay veces uno tiende a idealizar a ciertas personas y pensar porque están en cierto cargo de autoridad o porque predican y Dios los usa, uno piensa que parece que fueran superhombres. Pero aquí se nos dice que el único superhombre, el único justo es Jesucristo, el que está aquí en esta noche. De ahí para abajo todos somos seres mortales, seres débiles y seres imperfectos que estamos en proceso de perfeccionamiento. Así que si yo no conozco a tu tío, el que te ofendió, el que te agravió, ahorita quise decir agravió, no agravó, agravió, pueda que yo no lo conozca personalmente, pero sí sé de qué está hecho. Es más, ¿por qué? Porque yo me conozco a mí mismo en mi primer nacimiento. Si tú vivieras conmigo, si tú pudieses convivir conmigo
30 días seguidos bajo el mismo techo, yo sé que tú cambiarías la percepción que tú tienes de mí en este momento. Porque tú te darías cuenta de dos cosas. La primera cosa es que hay ciertas áreas en las que tú vas a descubrir, yo tengo más defectos que tú. Y la segunda cosa que vas a descubrir es que hay ciertas áreas en las que tú tienes más defectos que yo. No vas a descubrir otra cosa. Pueda que el Señor en su misericordia nos diga, bueno, predica, expon la palabra y nos dé algo de sabiduría para explicar, pero eso es lo que vas a descubrir tú si tú convives conmigo 30 días. Mi hermano el otro día me decía, y para vergüenza lo digo, el que te conoce a ti soy yo comparto casa con mi hermano y con su familia, yo soy el que mejor te conozco a ti, mejor que todos los hermanos porque soy el que vivo contigo. Digo, bueno, sí. Claro que en espíritu yo tengo una unión con ustedes y con él también, porque él también es cristiano. Pero estábamos hablando de los roces y las tensiones que hay en toda familia normal. Que si dejaste esto aquí, que tú no pones la toalla acá, que tú no secas el baño, que tú esto, que tú lo otro. Te ríes, ¿verdad, mi hermano? Te toca lavar los platos a ti, no los lavaste, que hoy saqué la basura yo, pero tú no. Y ahí se dan ciertas dinámicas y tú descubres eso. Si tú convives conmigo, tú descubres eso. Hay áreas en las que ya el Señor me tiene alineadito, pero hay otras en las que a mí no y a ti sí. Entonces todos estamos necesitados de pedir perdón y de ofrecer perdón al que falle, sea que te lo pidan o que no te lo pidan. Porque es Dios el que lo manda. Es nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tercer pasaje de esta noche. Y tal vez el más largo. Pero gracias a Dios estamos redimiendo bien el tiempo y nos va a alcanzar para leerlo completo. Mateo 18, el mismo Jesucristo dando detalles acerca del perdón. Mateo 18, 21. Regalan un amén, mis hermanos, cuando lleguen. Pedro hablando con el Señor. Dice verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro ya había puesto un tope. Un 7 máximo. Después de la 7ª le vuelo la cabeza. Mira lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Multiplica, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Bueno, 490, eso dicen los que saben, los eruditos, que eso representa un número ilimitado de veces. O sea, todas las veces que sea necesario tienes que perdonar. Entonces el Señor aprovecha y nos regala una parábola. Gracias a que Pedro hizo esa pregunta. Hay veces nosotros criticamos a Pedro y que Pedro metía la pata y que Pedro hablaba de más, pero si Pedro no hubiese hablado de más y hubiese sido así, nosotros no hubiésemos perdido mucha información acerca del reino. Porque gracias a que él hizo esa pregunta, mira la parábola que el Señor nos da acerca del perdón. Verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos, diga el reino de los cielos. Hermano, este tema es importante porque la palabra dice, al estudiar esto, estamos dando cumplimiento a la instrucción que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces no pienses que estamos perdiendo el tiempo porque tal vez de pronto viniste con una expectativa de que no, yo quiero que me hablen de la situación económica, yo quiero que me hablen de cómo voy a salir de las deudas, yo quiero que me hablen de sanidad, de esto. No, estamos dándole cumplimiento a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que uno pueda necesitar. Aparte de eso, Él lo añade. Sea sanidad, sea cancelación de deudas, oportunidades laborales. Así que vamos a centrarnos en esto. Dice, verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga, 10,000 talentos. Hermano, para yo entender esto y poderlo aplicar, yo tuve que irme a una tabla de medidas y de pesos y del sistema monetario de la época y cómo hacían las transacciones para yo ponerlo en contexto y poder entender el tamaño de la deuda. Un talento equivalía a 6,000 días de trabajo. 6,000 días. Entonces yo multipliqué, hice una división y unas operaciones allí con la ayuda de la calculadora. Esos son como 16 años de salario.
16 años. Y tomé como referencia el salario mínimo del 2018. Un solo talento equivalía a 16 años de salario. Pero entonces ahí no dice que le debía un solo talento. ¿Cuántos le debía? 10,000. Multiplica eso. Eso era una deuda enorme. Yo hice la cuenta y pasaba del billón. 1,066,000 millones. En otra fuente encontré que los 10,000 talentos equivalían a 340 toneladas métricas, sea lo que sea toneladas métricas, pero debe ser bastante. O 375 toneladas cortas de plata. O sea, era una deuda impagable. ¿Cómo este siervo se habrá gastado toda esa plata? Total, era una deuda que no podía cancelar. Entonces, mira lo que ocurre. Verso 25. A este, como no pudo pagar, no es sorpresa que no haya podido pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Verso 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, diga misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mira, él pidió paciencia y el Señor le dio más de lo que pidió el rey aquí de la parábola, le dio más. No le dijo, sí, yo te voy a tener paciencia y te voy a dar tiempo hasta que me pague. No, lo perdonó, lo liberó. Hermano, yo no sé si a ti, tú has sido beneficiario de alguna vez que te hayan condonado alguna deuda. Esas que tú sabes que te iba a tomar años pagar. Pero uno hasta llora de la emoción. O sea, del milagro, del movimiento. Uno se le salen las lágrimas y dice, no había forma en que yo pagara esa deuda. Estoy hablando de dinero. Pero Dios hizo un movimiento y eso se canceló. Parte se condonó y lo que quedó, eso yo lo puedo manejar. Uno llora. El que ha sido esclavo de la deuda sabe de qué estoy hablando. Pero miren lo que ocurrió. Estamos en el verso 28, ¿cierto? Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Diga, 100 denarios. Entonces me fui a la misma tablita, me fui a la misma fuente y encontré que un denario era el equivalente de un día de trabajo. Un día. Solamente un día. O sea que si tomamos el salario mínimo del 2018 encontré 26,100 pesos. Un día. Pero no le debía un solo denario. ¿Cuánto le debía? O sea, en dinero de la época, ¿cuánto sería más o menos? Dilo. 2,600,000. Pero yo me fui más allá, un poquito, 2,600,000 es muy poquito. De pronto, era un día de 50,000 pesos. Como más justo un día de 50,000. Serían como 5 millones de pesos. En comparación con el billón que él debía y que le habían perdonado. Pero mira cuál fue su reacción. Y haciendo de él, ese haciendo quiere decir agarrándolo. Haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes, págame los 5 millones que me debes. Lo cogía por el cuello. Si tenía corbata, lo alaba por la corbata. ¿Me pagas o me pagas? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Recuerdas estas palabras? Tú las recuerdas, pero parece que este consiervo malo no las recordaba. Porque mira lo que dijo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Eso como que te indigna, ¿cierto? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, diga malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? 34. Entonces su señor enojado, diga enojado, le entregó a los verdugos, diga verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Y mira aquí, esta es la aplicación. Verso 35, prepárate porque esto es contundente para ti y para mí que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cristo no se quedó, que esto es una parábola con una moraleja bien interesante. Él no se quedó con eso. Es para que medites un ratico y contemples mi sabiduría. No, Él dictó una sentencia. La aplicación fue severa, fue contundente, fue una advertencia para ti y para mí que somos sus hijos. Si tú no perdonas, Joao Salazar, después de yo haberte perdonado todo lo que tú sabes que yo te perdoné, prepárate porque te voy a entregar a los verdugos. Y encontrando verdugos, algunas versiones tú vas a descubrir que son los torturadores o los atormentadores. En esa época había gente especialista, bueno, como en todas las épocas, en torturar, para hacer que la gente hablara o para hacer que la gente pagara. Eso es lo que llama la Biblia vengador. Tú lo buscas en otras traducciones y dicen los torturadores o los atormentadores. Hermano, es serio, porque hay veces ya de cristiano, mucho pueblo de Dios vive todavía en tormento. Algunos tormentos son mentales, otros son espirituales, otros son físicos. No puedo dormir, no, me da miedo dormir con la luz apagada, tengo que encender la luz, yo siento sombra, siento que me va a pasar algo, vivo asustado, vivo deprimido, me quiero morir, me quiero quitar la vida. Y un tormento continuo, y los que están afuera dicen, pero si no te está pasando nada. O hay veces el tormento es físico, un azote físico. Y no digo que el 100% de las veces, pero en muchos casos, si uno revisara, tal vez encontraría que la raíz es la falta de perdón. Hay alguien que no has perdonado, y como eso no está en la superficie, sino está en lo profundo del corazón, porque dice, si no perdonas de todo corazón, tú no conectas el tormento que estás experimentando con la falta de perdón, y tú vas por la vida cristiana como si todo estuviera bien. Hermano, la cantidad de cristianos tomando píldoras, tomando esto, que como dice nuestro pastor, agüita de pitamorreal, porque no encuentran solaz, no encuentran descanso, no encuentran reposo, es un tormento continuo. Hay que revisarnos para ver si es que el Señor nos entregó a los atormentadores. Y aquí no hay excusa, hermano, porque en última, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué Dios demanda esto? Porque nos conviene primero. Y segundo, porque Él no nos va a juzgar a nosotros en el día del juicio por las ofensas o los agravios que nos hayan hecho, porque nos hayan defraudado, por lo mal que nos hayan tratado. ¿Sabes por qué nos va a juzgar Él? Por cómo reaccionamos nosotros ante toda la injusticia de este mundo. Y en el pasaje de apertura Dios utilizaba a nuestro hermano Jairo para leer en Romanos que dice, no paguéis mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No toméis venganza, deja lugar para la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermano, este tema es vital y nos sirve de examen a nosotros a 2 días de participar de la séptima cena del Señor. ¿Saben que este domingo es de Santa Cena, cierto, pastora? Que nos sirva el resto de esta noche y que nos sirva el día sábado para que en nuestras oraciones nos revisemos, y si todavía hay falta de perdón hacia un familiar, porque esto es más común con los familiares, mi hermano. A ti casi no te duele lo que te puede hacer el que por la esquina pasa vendiendo agua de maíz o aguacate. Te diga lo que sea, si eso no te va ni te viene. Por lo general estos roces, estos resentimientos, estos dolores, vienen de la gente con la que uno más comparte. Sea en el trabajo, sea en el barrio, sea en la familia. Entonces que nos sirva la noche de hoy y el sábado mañana para revisarnos y que podamos venir con una limpia conciencia delante del Señor a participar de la cena y de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Quiero cerrar señalando 3 aspectos que ya los he mencionado, pero quiero señalarlo en esta última historia. 3. Si estás tomando apuntes, coloca lo siguiente. Primer aspecto. Estamos en Mateo 18, ¿cierto? Bueno, el primer aspecto tú lo encuentras en el versículo 32. 3 puntos que podemos rescatar aquí de esta tremenda enseñanza que el Señor nos da acerca de la falta de perdón, para que salgamos de ahí o no incurramos en eso.
Primer punto, la falta de perdón es maldad. Diga maldad. Hay veces pensamos que maldad nada más es atracar, es prostituirse, es fornicar, es tomar alcohol, es consumir droga, es participar en el crimen organizado, pero esto es maldad, ¿sabes? Porque mira lo que dice el verso 32. Entonces llamándolo a su señor le dijo, siervo bueno, siervo malvado. No le dijo siquiera malo, sino malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y después le dice, ¿no debías tú hacer lo mismo? ¿Qué lo constituyó en malvado? Él no había tomado un arma para tirar de un gatillo y matar a una persona. Él no estaba en fornicación. Pero entregó a su consiervo a la cárcel porque no fue capaz de tener misericordia, no fue capaz de perdonar como a él previamente lo habían perdonado. Y recuerda que nosotros llegamos a amar a Dios es porque Él nos amó primero. Y nosotros somos capaces de perdonar. Porque puede haber alguien diciendo aquí que yo no tengo fuerzas para perdonar. Yo quisiera perdonar, pero no puedo. Sí puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él te perdonó a ti, me perdonó a mí. Y de ahí surge nuestra fuerza para poder perdonar a todo aquel que nos haya agraviado. Si no lo hacemos, incurrimos en maldad. Y que el Señor no nos diga un día, siervo malo, malvado. Segundo punto que se saca de la historia. El primero es que la falta de perdón es maldad. El segundo, la falta de perdón provoca el enojo de Dios. Provoca la ira de Dios. O sea, cuando uno decide no perdonar, tiene que uno mirar lo que está haciendo porque eso no provoca la risa de Dios. Eso provoca la ira y el enojo de Dios. En la parábola Dios está representado por la figura del rey del que se está hablando. Y mira lo que dice el verso 34. Entonces su señor, ¿qué dice? Enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces fíjate cómo el enojo es provocado por la falta de disposición de nosotros, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido perdonados, de perdonar a las otras personas. Y el tercer punto que quiero mencionar de allí, que ya lo hemos hablado, está en ese mismo versículo 34, dice, la falta de perdón nos entrega en manos de los verdugos. En manos de los verdugos. Algunos dicen que los verdugos o atormentadores tienen que ser seres espirituales, demonios. No sé, pero recientemente he aprendido y he vivido de cerca que sí hay demonios que infligen castigo y tortura física. Lo que el pastor nos ha explicado aquí de enfermedades supuestas. Parece que te estuvieran muriendo, parece que estuvieras enfermo y parece como que son entidades espirituales que están ejerciendo su poder para torturar y para sembrarte el caos y el terror en la mente. Yo no lo puedo probar, pero lo que sí sé es que en la segunda carta a los Corintios dice que si uno no perdona, Satanás gana ventaja. Y sabemos que Satanás no es omnipresente, pero Satanás tiene un ejército. Él gana ventaja y usa eso como parte de sus maquinaciones. Tú lo has leído, ¿cierto? Entonces, si no perdonamos, corremos el riesgo de que fuerzas espirituales, Dios nos deje a la merced de ellos por un tiempo, para que aprendamos a perdonar. Vamos a leer ese último, con eso cerramos el pasaje en Corintios, el que te estoy diciendo. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Capítulo 2. No vamos a leer el contexto, pero está hablando de que la iglesia como tal tiene que ponerse de acuerdo para extenderle el perdón a algún hermano como que habían puesto en disciplina. Y como que había aprendido la lección. Pero ahora Pablo envía unas instrucciones nuevas y mire lo que dice el versículo 10. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, porque también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Fíjate que la falta de perdón pone a Satanás en una posición ventajosa o de ventaja sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios. Y aquí la importancia. Entonces es cuando uno se descubre, pero si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo soy colaborador, si yo sirvo, si yo me congrego cada vez que hay servicio, pero ¿por qué esta puerta permanece cerrada? ¿Por qué no se me dan las cosas aquí? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué este familiar está rebelde? ¿Por qué esto? Tal vez, no digo que el 100% de las veces, pero tal vez la raíz pueda estar en la falta de perdón, dándole licencia a Satanás para que tome ventaja y envíe a sus atormentadores para que hagan caos. Y repito, el propósito de este compartir es que nos tomemos lo que queda de aquí al domingo para examinarnos y perdonar de corazón con la ayuda y con la gracia que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Sabemos que humanamente muchas de estas cosas no se pueden hacer, pero nosotros no estamos huérfanos. Cristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Él nos pide, Él nos capacita para que podamos cumplirlo. Así que, mis hermanos, tampoco te estoy hablando mera teoría. No sé qué tanto contar o hasta qué punto contar, pero yo algo de esto viví de cerca. Yo los 7 años que duré apartado del Señor, en su momento no lo entendía del todo. Cuando Dios me trajo a este ministerio lo llegué a comprender y lo sigo comprendiendo, y el Señor me ha ido sanando y me ha ido sanando. Fue por un resentimiento para con mi papá, que hoy está en la presencia del Señor. Porque sean cosas imaginadas o sean cosas que fueron ciertas, en mi mente yo creí que yo recibí un trato injusto de Él por algunos años. Y yo permití que eso se convirtiera en resentimiento y Él murió. Y como que la muerte llegó de repente y habían cosas que no habían sido de pronto habladas o dialogadas, o perdón no había sido ofrecido, ni había sido recibido. Y eso quedó ahí pendiente. Y como los días pasan y uno trabaja y uno viaja y tú no le das tratamiento a eso. Pero empecé a padecer de pesadillas, soñaba con él frecuentemente, y aunque los sueños eran agradables, siempre eran agradables, cuando yo me despertaba la sensación no era agradable. Y una irritabilidad y una cosa. Y la enfilé con otro pariente que quería como que desquitármelas, lo que no había podido decirle a mi papá, se lo decía al más cercano. Hice sufrir a mucha gente, no te puedo dar muchos detalles, pero hice sufrir a mucha gente. Y me escudé detrás de eso y incurrí en hábitos que eran autodestructivos, hábitos que dañaban a otras personas, adicciones de esto, de lo otro. Hasta que Dios me trajo a este ministerio y empecé a entender. Es que aunque tu papá te dijo eso hace tantos años, tú nunca lidiaste con esto y tú no has ofrecido perdón, tú no has dado perdón, tú no has liberado perdón sobre eso para que tú puedas ser libre. Y empezó el proceso. No fue de la noche a la mañana. Claro que con eso no pongo en duda de que Dios pueda hacer una sanidad en las emociones así de manera instantánea. Pero en el caso mío ha sido progresivo y he ido liberando, perdón. Hermano, y la libertad que uno alcanza, los sueños con mi papá cesaron, porque no es normal que tú estés soñando después de 10 y pico de años que tu papá murió. Con él no es normal. Tu mente tiene que estar en otras cosas. Ya mi papá está con el Señor. Pero he ido experimentando paz, el Señor ha ido poniendo orden en otras áreas, y el tormento con el que yo vivía y en el que yo me escudaba para hacer mi fechoría, el Señor me quitó ese escondite. Se acabaron comportamientos autodestructivos, se acabó maltrato hacia las otras personas, y he ido entendiendo, esto del perdón es más profundo de lo que yo me imaginaba. Pero gracias a Dios que Él no nos ha dejado a ciegas. Él nos ha dejado con la revelación del Evangelio. El único mensaje que tiene poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al colombiano, al barranquillero. Mi hermano, esa es la invitación. Dejémonos escudriñar por esta palabra, por el Espíritu Santo, y empecemos a experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la palabra del Señor para esta noche. Gracias, Dios.
Gracias. Gracias, Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.